buenas noches. Quiero empezar agradeciendo a la Casa de la Literatura por acoger siempre iniciativas de este tipo, no solo porque sea la misión evidente de esta institución, sino porque cada propuesta que se dirige a ellos la acogen con profesionalismo y también con mucho entusiasmo. Entonces, bueno, yo quiero mencionar ello, agradecer también a todos ustedes por tomarse el tiempo de venir a escuchar esta conversación, porque espero que al final termine siendo una conversación sobre un poeta bastante singular. Yo me imagino que si ustedes están aquí es porque o han escuchado de César Moro o lo han leído, les interesa, pero alguna relación tienen con él. Entonces les agradezco por les agradezco por tomarse la molestia, el tiempo de venir hasta aquí para hablar de un poeta sobre el que se sabe muy poco en realidad. Y justamente el objetivo de esta intervención tiene que ver con mostrar la amplitud del proyecto estético de Moro. César Moro fue un poeta que escribió mucho. Si nosotros observamos la edición que hizo el profesor Ricardo Silva Santisteban de la obra completa de Moro, vamos a ver que estamos ante un corpus bastante nutrido, una obra realmente grande. Hay que señalar que no todos los poemas de Moro se encuentran recogidos en volúmenes estructurados, ¿no? Él escribió muchos poemas sueltos, pero tiene también bastantes volúmenes organizados. Y les digo bastantes porque si les menciono una cifra, 10, no suena tanto, ¿no? A comparación con lo que hacen algunos escritores. Pero créanme que en el mundo poético, escribir 10 volúmenes como los que escribió Moro ya es considerable, ¿no? O sea, los poetas no suelen tener una verborrea, ¿no? Suelen ser, digamos, más discretos en el uso de la palabra. Es por eso que una obra como Moro, siendo poeta, se considera como una obra copiosa. Esto para empezar. Dado que la Casa de la Literatura alberga siempre con sus iniciativas público de diferente tipo, estoy segura de que entre nosotros seguramente hay personas que vienen del mundo académico literario, tal vez, pero también personas que solamente son apasionados de la literatura, aunque lectores muy agudos, pero probablemente no participen, digamos, de esta jerga literaria que manejamos los críticos. ¿Por qué les digo esto? Porque ya que vamos a hablar de un poeta tan complejo como Moro, ahora lo van a ver, voy a tratar de ser lo más didáctica posible, ¿no? Voy a tratar de simplificar al máximo las categorías que usemos, ¿no? Cualquier comentario sobre su obra la voy a tratar de poner en ejemplo, de manera muy fácil, porque mi objetivo, más que teorizar, es sobre todo difundir todos aquellos aspectos que no se conocen de la obra de Moro, ¿no? Luego, si ustedes quisieran, si alguno se dedica a la literatura profesionalmente, podríamos continuar esta conversación ya en otro registro, no hay ningún problema. Pero por ahora prefiero lo pedagógico, sin sacrificar obviamente la profundidad de los textos que vamos a revisar. Entonces, el objetivo de esta noche es que conozcamos un poco más a Moro y que hagamos un repaso de toda su obra. Es un objetivo ambicioso, pero vamos a ver si lo logramos. Primera cuestión a la que tenemos que enfrentarnos cuando pensamos en César Moro, ¿no? Aquí les tengo una cita de Modesta Suárez, que es una crítica literaria, una profesora de literatura en Francia. Ella nos dice, me van a perdonar por la cita en francés, la voy a traducir. Lo que nos dice Modesta Suárez cuando hace un estudio sobre Moro es lo siguiente, ¿no? La cita es esta. Nos dice, si es verdad que Moro, ¿no? Que es una suerte de tierra incógnita, aún el día de hoy, nos dice ella, ¿no? Para una gran parte de los investigadores literarios. En el Perú, sin embargo, nos dice, su valorización, o sea, el valor, el reconocimiento de su obra, es claro, ¿no? Desde inicios de los años 60. Entonces, lo que nos está diciendo Modesta Suárez es lo siguiente, es que Moro es un poeta celebrado, pero desconocido. ¿Cómo entendemos esta paradoja?
Muy bien, esa es la primera cuestión a la que nos tenemos que enfrentar. ¿Cómo se caracteriza a Moro, ¿no?, cuando escuchamos hablar de él o cuando se refiere a él, ya sea en un círculo de amigos o en el ámbito académico inclusive? Vamos a repasar algunos lugares comunes sobre Moro, que seguramente todos ustedes han escuchado. Cuando pensamos en Moro, pensamos en un poeta surrealista, es lo primero que se dice, ¿verdad? Surrealista. Pero no se dice nada más. Es un surrealista sin matices, sin bemoles. No se menciona su influencia, por ejemplo, de Dada. A nadie se le ocurriría pensar que Moro de repente tiene una influencia del futurismo de Marinetti, o que tal vez su poesía dialoga con Edgar Allan Poe, o que tal vez con el poeta Eliot. ¿Alguna vez escucharon algo así? Yo les apuesto que no. Y bueno, pues porque a Moro se le conoce básicamente como un poeta surrealista, así a secas. Siguiente punto. Cuando hablamos de él, la gente nos dice, sí, es que era un poeta excéntrico, raro. ¿Por qué? Porque escribía en francés. Sí, es verdad, escribía en francés, pero el tema de la elección lingüística de Moro sigue siendo un tema muy poco estudiado y yo diría más, no muy seriamente estudiado, salvo un estudio muy interesante sobre el tema, el de Marcos Aimar, sobre el bilingüismo franco-español en la literatura. El tema del bilingüismo de Moro es todavía una materia casi inexplorada, ¿no?, en donde no se ha profundizado. Otro tópico en torno a Moro es que es un poeta vanguardista. Eso es verdad, porque su obra, al menos su obra inicial, se desarrolla contemporáneamente al desarrollo de las vanguardias peruanas, de la vanguardia peruana. Eso es correcto. Y es más, Moro es verdad que tuvo influencia del surrealismo. El surrealismo mismo es un movimiento de vanguardia. Entonces, cuando se dice esto, se está diciendo algo que es en principio correcto. Pero, a ver, Moro escribió su último libro, Trafalgar Square, en el año 54, que lo llegó a publicar en Lima. Y este texto, a ver, ¿qué pasaba en el 54? Pues ya teníamos la vanguardia muy atrás y en este momento aparecían otras voces poéticas, otros nombres, como por ejemplo Salazar Bondi. Entonces, ¿de verdad Moro solo se limita a la vanguardia? Y ojo, que un texto importante de Moro, el más conocido, La Tortuga Ecuestre, él lo escribe en México entre el 38 y el 39. Ahí como que ya muy vanguardia no estamos, ¿no? Sin embargo, escribe con el código surrealista, que sigue siendo un movimiento de vanguardia, un código de vanguardia. Entonces, podemos decir así, a secas, simplemente que era un poeta vanguardista, que su poesía no dialoga, por ejemplo, con la poesía de Belli, que vino después. Vamos a ver si eso se puede seguir sosteniendo hoy en día, ¿no? Poeta de culto, un caso raro. Ese es un elegante eufemismo con el que se ha justificado el destierro que se ha producido, ¿no?, respecto de su poesía. A Moro se le ha puesto a orbitar en las periferias de la poesía peruana, porque es un caso raro, porque, bueno, pues ese era un tipo que escribía en francés, era homosexual, bueno, ¿quién lo entiende? Era muy bueno, sí, pero es un caso raro. ¿Y por qué les digo que es un elegante eufemismo? Porque claro, porque si era tan raro, ¿cómo lo vamos a vincular a la tradición poética peruana? ¿A ustedes se les ha ocurrido pensar que tal vez este poeta raro podría ser uno de los poetas más importantes en la poesía peruana del siglo XX? Y no solo importante porque su obra sea valiosa, sino porque además él es mito fundamental en la configuración de las poéticas peruanas, al mismo nivel que el mismísimo Vallejo, cuyo libro Trilce se festeja este año, ¿no?, o al mismísimo nivel que, por ejemplo, Eguren. ¿Ustedes han pensado alguna vez eso? ¿Se les ha ocurrido por la cabeza eso? Estoy segura de que no, porque a Moro siempre se le coloca en la periferia de la historia literaria, ¿no? Sí, un caso raro. Pues bueno, a Moro se le conoce básicamente por un solo título, ¿no?, La Tortuga Ecuestre. Muy fácil, porque La Tortuga Ecuestre fue el único libro que escribió en español, ¿no? Entonces, por el tema del idioma, pues es el libro que más ha circulado. Y también, desafortunadamente, digo desafortunadamente porque el dato de su homosexualidad ha sido explotado como un elemento biográfico, cuando en realidad lo que nos importa es su obra.
Y este dato, que tal vez podría ser relevante, no digo que no, en el caso de algún otro creador, me temo que en el caso de Moro es absolutamente irrelevante. Sin embargo, cuando se piensa en Moro, se piensa, Moro, el homosexual. Bueno, ahí tenemos los lugares comunes que más o menos circulan en torno a la poesía de Moro y que seguro ustedes han escuchado alguna vez. Vamos a poner nosotros aquí en perspectiva estos tópicos y vamos a preguntarnos si esto es real. Y una cuestión fundamental, ¿de dónde aparecen estas etiquetas? ¿Por qué se le conoce de esta manera? Porque esto no cae del cielo, esto tiene que haber ocurrido de alguna manera, ¿no? Pues bien, aquí voy a recordar a un teórico alemán que se llama Hans Robert Jauss. No me voy a explayar, no voy a explayarme respecto de su obra, que es bastante densa. Lo voy a resumir un poco groseramente de la siguiente manera. Jauss es uno de los estéticos de la teoría de la recepción, ¿no? ¿Qué nos decía Jauss? Para ponerlo así bien fácil. Cuando ustedes toman un manual de literatura, ¿no? Un libro de historia literaria, lo que ustedes van a encontrar seguramente en el índice es una organización de los periodos de la literatura en función a los periodos de escritura, ¿no? Por ejemplo, la vanguardia, el modernismo, todos están fechados de tal fecha a tal fecha, ¿no? Según cómo van apareciendo las obras que van cambiando el canon. Lo que nos dice Jauss es lo siguiente. Está bien, eso es posible, pero esa es una historia de la escritura. En paralelo, existe también una historia de la lectura, de cómo las obras literarias son asimiladas en un determinado horizonte de inscripción. Esas lecturas no se suspenden, no se acaban, no se terminan, sino el día de hoy ya no tendría sentido leer a Homero, por ejemplo. Las lecturas continúan, se renuevan, se reciclan de alguna manera y van variando el sentido de la obra, porque la lectura es una actividad dinámica que coopera con este código estético que es la obra literaria. Entonces, la historia de la lectura nos va a remitir a los horizontes de inscripción, es decir, va a cambiar el foco de nuestra atención al lector de la obra literaria. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos interrogamos sobre el proceso de recepción de la obra de Moro, lo que les estoy proponiendo es que veamos cómo Moro ha sido leído a través del tiempo. Y ahí vamos a encontrar un par de fuentes interesantes. La primera de ellas son las antologías. Antes no existía Google, no había Wikipedia, y la poesía se difundía a través de antologías, por ejemplo. Las antologías tenían un rol fundamental. Otra forma de difusión de la poesía era obviamente el trabajo de los académicos. Y también, obviamente, de los críticos que tenían, que hacían una especie de diagnóstico de época. Moro fue leído por sus contemporáneos, sí, fue leído por sus contemporáneos, por ejemplo, Estuardo Núñez, Luis Monguió, el crítico de arte Carlos Raigada, que fueron de los pocos que reconocieron en él valor, ¿no? Algún valor, un mérito en su obra, en su producción artística. Sin embargo, fueron casos raros y no tuvieron, yo creo, en su momento, la influencia decisiva que sí tuvieron las antologías. Y es a este grupo de trabajos a los que nos vamos a dedicar ahora. Las antologías que recogen la obra de Moro las podemos dividir en tres grupos. Hay un primer grupo de antologías que podríamos llamar las pioneras, que son las que mencionan por primera vez la obra de Moro, ¿no? Estas le van a dar visibilidad a su obra. Hay un segundo grupo de antologías que van a contribuir de manera importante y decisiva a incorporar su obra al corpus de la literatura peruana, y hay un tercer grupo que va a terminar de consolidar su asimilación al panorama de las poéticas peruanas. En el primer grupo de estas antologías, como pueden ver, es un proceso, ¿no? Primero aparece, luego hay unas que más o menos lo siguen empujando a la escena literaria y un tercer grupo que lo consolida. En el primer grupo de antologías tenemos el trabajo de Dudley Fitz y también al del argentino Miguel Brascón. Estas dos antologías no fueron editadas en el Perú y Emilio Adolfo Westphalen nos cuenta lo siguiente, nos dice
que cuando Moro apareció en este par de antologías, muchos, bueno, hay envidiosos en todos lados, ¿no? Algunos dijeron, ¡ay, pero qué horror! ¿Qué hace Moro en estas antologías? Los invito a pensar en las fechas. En estos tiempos, Moro era un ilustre desconocido, ¿no? Era un personaje, un outsider, ¿no? Alguien que estaba, bueno, en las márgenes. Entonces, claro, se imaginan, ¿no? Para la institucionalidad literaria que un poeta como Moro apareciera en estos trabajos importantes que además tuvieron éxito, estas antologías fueron exitosas, ¿no? Coparon un gran público, pues claro, eso generó resquemores, como nos dice Emilia Adolfo Westphalen. En el segundo grupo tenemos a la antología de Sebastián Salazar Bondy y Alejandro Romualdo, tenemos el trabajo de Aldo Pellegrini, un argentino, y tenemos también una antología francesa de Jean-Louis Bedouin. En cuanto a la primera antología, la de Salazar Bondy y Romualdo, esta antología es muy importante en general, no solo por Moro, ¿no? Sino en general para la literatura peruana, porque como señala el profesor Carlos García Bedoya, es la primera antología que rompe con un esquema oligárquico de la literatura. Es decir, en esta antología, si ustedes la revisan, van a encontrar que los autores, cuando se preguntan ¿qué es la literatura peruana?, ellos no se quedan solo con la literatura de expresión hispana, ¿no? O que aparece solo en época republicana. No, ellos se remontan al pasado andino. Ahí está. Entonces, claro, están detrás de esta apuesta. Dense cuenta que hay una puesta en cuestión de una idea de lo que es la literatura nacional, incluyendo también la literatura de expresión quechua. Este texto es importante no solo por ese detalle, sino también por la influencia que tuvo en su momento en el medio literario. Lo mismo pasó con la antología de Aldo Pellegrini, que es una de las antologías más famosas en relación al surrealismo latinoamericano. Pellegrini considera a Moro justamente como un poeta surrealista, y esta es la razón por la que lo incluye en esta antología que está consagrada específicamente a poetas surrealistas. En el caso de Jean-Louis Bedouin, estamos ante otro personaje del medio literario francés, allegado también a los surrealistas, que al incorporar a Moro, siendo francés, él al incorporar a Moro en su antología, prácticamente lo está bautizando, ¿no?, en tierras francesas, oleando y sacramentando como un surrealista. Vamos, o sea, esto también es muy importante, ¿no? Y es por eso que estas tres antologías, en mi opinión, constituyen trabajos que van a darle verdaderamente un espaldarazo a Moro para posicionarlo de manera clara en la escena literaria. El tercer grupo de antologías está integrado por la antología de Alberto Escobar, que tiene una particularidad, porque Escobar menciona a Moro no solo como un poeta más representativo, ¿no?, del surrealismo o importante en la poesía peruana. Escobar lo menciona como un poeta fundamental. Ahí empieza a cambiar el ángulo, ¿no?, con el que se mira Moro. Aquí ya no es un poeta más entre los otros, aquí es un poeta fundamental. En el caso de la poesía, de la antología de la poesía peruana de Milko Lauer y Abelardo Oquendo, esta antología, según los autores lo indican, tiene como objetivo justamente llenar el vacío bibliográfico que existía respecto de ciertos poetas, entre ellos Moro, Oquendo de Amat, por ejemplo, ¿no? Y además, dicen estos, los autores lo dicen, ¿no?, nosotros queremos salvar este problema del acceso a la bibliografía de estos poetas. ¿Y por qué estos poetas? Porque nos parece que son fundamentales. Esta antología, la de Lauer y Oquendo, según lo cuenta Oviedo, este crítico literario que es tan importante, en su momento también marcó época, porque fue una antología de consulta obligatoria. Y finalmente es la antología de la poesía surrealista latinoamericana de Stéphane Bassieux, tiene la particularidad de ser una antología elaborada
a partir de las propias fuentes francesas del surrealismo. Entonces ya se imaginan, ¿no? Como esta antología, este trabajo de investigación se basa en fuentes francesas, vamos a decir la crema del surrealismo, incluir a Moro, vamos, también es una carta de presentación por todo lo alto, ¿no? Entonces, este es más o menos el panorama de las antologías que han ayudado a que Moro se posicione en el escenario literario. En el caso peruano hay un hito en la historia de la recepción de la obra moreana. Es la edición que hace el profesor Ricardo Silva Santisteban bajo los auspicios del Instituto Nacional de Cultura en el año 80. ¿Y por qué les digo que este es un hito? Porque antes de la edición del profesor Silva Santisteban, los pocos textos de Moro que se habían editado, unos cuantos, habían sido auspiciados por iniciativas privadas, ¿no? Por ejemplo, André Coiné, Befalen, ¿no? Que se reunieron para vender los pasteles de Moro, para juntar platita, en fin, los amigos de Moro, ¿no? Iniciativas privadas. Pero por primera vez en el Perú, una institución del Estado, una institución cultural, ponía su atención en César Moro. Y ya esto queda como anécdota, como una terrible anécdota, además, que el profesor Silva Santisteban compartió en alguna ocasión conmigo, cuando alguna persona del INC supo de la orientación sexual de Moro, intentó detener esta edición. Para que vean, ¿no? O sea que si el profesor Silva Santisteban no hubiese estado de por medio y no le hubiese puesto ganas y hubiese dicho, a ver, a Moro se le edita porque es bueno y punto final, ¿no? Si es que él no hubiese tenido esa ética del gran crítico literario que es, no hubiésemos tenido esta edición. Esta edición que marcó un antes y un después en la difusión de la obra de Moro, porque por primera vez se tenía un texto compilatorio, porque tengan en cuenta que en las antologías solo se pone un poemita o dos, no muchos, pero esta edición reunió una buena parte de la obra de Moro, de la obra francesa, traducciones al español y textos además inéditos. ¿Se dan cuenta, no?, de la magnitud de esta edición? Entonces, cuando piensen en Moro, les voy a pedir algo. Piensen también en el profesor Ricardo Silva Santisteban. A él se le tiene una deuda enorme con este tema, ¿no? Muy bien. Luego de esto, vamos a pasar a hacer una especie de balance de lo que hacen las antologías cuando caracterizan a Moro, ¿no? Yo he leído las presentaciones de las antologías, esto no las voy a repetir, así es que aquí les voy a presentar un resumen. Le pido que confíen en mi capacidad lectora. Muy bien, las antologías nos van a presentar a Moro como un surrealista, ¿no? Sobre todo la de Pellegrini, ¿no?, que es una antología de los surrealistas latinoamericanos. En todas las antologías, en casi todas, se menciona la relación que tuvo con André Breton, ¿no? Claro, con el mítico Breton, ¿no? Ese encuentro con Breton hace soñar, ¿no? Entonces, claro, obvio, ¿cómo no lo van a mencionar? Eso le da caché a Moro, ¿no? Entonces, luego también mencionan el uso del francés como lengua de escritura, también mencionan el carácter insular y disidente de su obra, sobre todo Lauer, ¿no?, y Oquendo. También ponen en valor, ¿no?, el proyecto estético de Moro. Y claro, cuando nosotros repasamos cuáles son los poemas que se antologan más, pues en primer lugar La tortuga ecuestre, luego está La carta de amor, traducida, ¿no?, porque Moro la escribió en francés, La lettre d'amour, y también Le château de Grisou, y ya está, ¿no? Y luego todo lo demás desconocido. Entonces, si nosotros tenemos este resumen de lo que nos ofrecen las antologías, obviamente aquí les presento un cuadro comparativo, ¿no? En la primera línea vamos a tener los tópicos que hay en torno a Moro, que los hemos revisado, y en la segunda línea tenemos el resumen de cómo Moro es presentado a través de las antologías. Ustedes van a observar que hay una identidad. Ya tenemos entonces nuestra respuesta. ¿Cómo es que Moro es conocido hoy en día, ¿no?, como un surrealista, como un vanguardista, como todo lo que hemos dicho? Pues ahí tienen el origen. Hemos develado el misterio. Y esto, miren ustedes, tiene que hacernos pensar en una cosa, ¿no? Estas antologías son antiguas para este momento. ¿Cómo así seguimos repitiendo lo mismo?
lamento decir esto, pero aquí algo está mal. Probablemente los críticos no están haciendo su trabajo con Moro, ¿no? Porque esto tendría que haber cambiado si la crítica literaria nacional se hubiese empeñado un poquito más en poner atención en su obra. No tendríamos que tener este cliché eternamente, ¿no? Tendríamos que haber avanzado un poco más. Y lamentablemente no basta con el esfuerzo del profesor Ricardo Silva Santisteban, no basta con los esfuerzos de Mariela Dreyfus o de la profesora Yolanda Westphalen, ¿no? Hace falta mucho más, porque estamos ante un poeta de una obra enorme, gigante, ¿no? Que apenas es conocida. Ahora vamos a pasar a las obras en sí mismas. Vamos a rápidamente explorar la variedad de su escritura. Muy bien. Cuando hablo de poéticas, para quienes no estén relacionados con el término, lo voy a explicar rápidamente. Nosotros, la palabra poética, ya de por sí, seguramente les hace pensar en Aristóteles, ¿no? La poética de Aristóteles. Muy bien. En el sentido aristotélico del término, la poética hace referencia a la manera como se escriben las obras, ¿no? A los procedimientos, a las técnicas, al modo de elaboración, vamos a decir al laboratorio, cómo usamos el lenguaje, las estrategias, los dispositivos, etc. Pero la poética como concepto ha evolucionado y no solo se refiere al saber hacer, a esta técnica, al arte de fabricar. La poética también es entendida como aquella poeticidad que le da carácter poético a la poesía. Parece un trabalenguas, ¿no? La poeticidad que le da carácter poético a la poesía. Dicho de manera simple es, ¿por qué una obra poética es considerada como poesía? ¿Qué idea de la poesía subyace detrás? ¿Qué hace que esto sea poesía y que esto no? Más o menos para que me lo entiendan, ¿no? La interrogación sobre la poesía. Ahí está. Entonces, tenemos dos acepciones de lo poético. La interrogación sobre la poesía y las lex artis con las que se procede en el trabajo con el lenguaje. Las poéticas de Moro, entonces, les decía, ya que hemos esclarecido un poco el sentido del término, las podemos clasificar, ¿no? No soy muy adepta a las clasificaciones, pero en este caso creo que es pedagógicamente necesario. Las podemos clasificar en 4 momentos. El primero que les propongo, entre la tradición y la modernidad, nos muestra a un Moro, a un joven Moro, que empezaba a escribir poesía. Los primeros poemas Moro los escribe en español. Ojo, es menos de una treintena de poemas, no forman un corpus orgánico, escribe en español, publica en algunas revistas, ¿no? Incluso le manda algunos poemas a Mariátegui. En esta época él colaboraba con Magda Portal, ¿no? Eran amigos. Estos poemas tienen, en realidad, si ustedes se ponen a explorar los estudios sobre Moro, que no hay demasiados tampoco, han pasado desapercibidos. Casi se mencionan, pero no se estudian. Como si esta poesía no sirviera, como si lo único que sirve de Moro fuera lo que escribió después de su encuentro con Bretón. Vamos a ver si esto es así. Segundo momento creativo. Después de que Moro conoce el surrealismo, se conoce con Bretón en París y empieza un nuevo trabajo de escritura. Aquí, en este momento, en realidad, si nos ponemos a analizar con detalle, su obra no solo se influencia del surrealismo, se influencia, yo diría, sobre todo de Dada. Y eso lo vamos a ver también más adelante. El tercer momento, que lo denomino entre inscripción y desprendimiento, tiene que ver con la dinámica que él le aporta al surrealismo. En esta etapa, Moro empieza una escritura, a esta tercera etapa pertenece, por ejemplo, La tortuga ecuestre. Moro se apropia de los códigos surrealistas, pero ¿qué hace? Le aporta de su cosecha, es decir, lo reconfigura, lo redefine, le da lo suyo. Y ahora vamos a ver qué hace en esta etapa, ¿no? Hace cosas maravillosas e interesantes. Y finalmente, entre el retorno y la evasión, ¿por qué lo denominamos de esta manera? Porque en la última parte de su obra, lo que pasa con Moro, vamos a esperar que pase el tren, ya está. Les decía que en esta parte de su obra, Moro empieza a escribir,
en clave demasiado experimental, diría yo, ¿no? Tomado por un eclecticismo que lo lleva incluso a interrogar formas que él ya había explorado antes, ¿no? Perdón, vuelve sobre sus pasos, redefine cosas, nos presenta un laboratorio de la escritura. Pareciera que tiene esos momentos, ¿no? De retorno, de revisión, pero al mismo tiempo despunta hacia otras cosas. Y aquí vamos a encontrar dos textos importantísimos, fundamentales, Amor a muerte y Trafalgar Square, que son poco o nada conocidos. Empecemos entonces con la primera etapa. Les decía que cuando Moro empieza a escribir siendo un chiquillo, ¿no? Estaba muy, muy jovencito. Moro evidentemente era un lector de poesía, un hombre inquieto. Estaba familiarizado sin duda con el canon modernista. Él, de alguna manera, estaba en plena búsqueda de un lenguaje nuevo. Sin embargo, como le pasa a muchos creadores, por mucho que experimentaba y por mucho que quería buscar un camino nuevo, terminaba cayendo a veces, formalmente por lo menos, en algunos tópicos del modernismo. Esto es lo que Eduardo Lino Salvador, quien trabajó esta poesía temprana de Moro, denomina la trampa modernista. ¿Y por qué la trampa? Porque aunque Moro trata denodadamente de encontrar nuevas influencias, un nuevo lenguaje, pues termina recayendo en este tipo de código estético. El poema Nadipsia, miren este poema pequeñito, ¿no? Lo escribe Moro en el año 25, antes de irse a Francia, ¿no? Lo llega a publicar. Y es un poema, como ustedes podrán, seguramente están leyéndolo, ¿no? Es un poema que tiene el tópico de la ebriedad, ¿no? Nos dice sabático placer de amarte en vino y ahogar tu azul, atención con el azul, en la mirada abuso. Zodiacal placer, celeste corazón, tus ojos ¿dónde están? En espiral huyen mis voces, crepitantes de no alcanzar. Quiero que pongan atención a la cadencia rítmica, ¿no? Si ustedes piensan en los versos de la Tortuga Ecuestre, esto no tiene nada que ver con la Tortuga Ecuestre, ¿no? Aquí hay una cadencia todavía que se acerca de cierta voluptuosidad o de cierto preciosismo modernista, al menos a nivel rítmico. Moro, hay que decirlo, fue un maestro del ritmo poético. Miren sus inicios, miren cómo él inicia, ¿no? ¿Con qué oído? Con un oído que se acerca al modernismo. ¿Por qué nos interesa este poema? Porque, como ustedes ven, ¿no? El zodiacal placer, el tema de la ebriedad, el tema de esta distensión que da el alcohol, es un tópico que vamos a encontrar nada menos que en los heraldos negros. No se habían puesto a pensar en las relaciones entre Vallejo y Moro, porque esa es otra cosa que se dice. Vallejo, Moro, nada que ver. Ahí está. A las pruebas me remito. No voy a leer todos los ejemplos que les he tomado de los heraldos negros, pero si luego desean les puedo compartir esta información, ¿no? Porque necesitamos ir rápido, el tiempo es tirano. Entonces, lo que quiero dejar claro es que aquí hay una influencia evidente, hay un diálogo con los heraldos negros. La referencia cromática al color azul no solo nos reenvía a la poesía de Rubén Darío, ustedes ya lo saben, sino que también, miren ustedes, nos reenvía a José María Eguren o también igualmente a César Vallejo, porque ustedes no sé si se habían dado cuenta, pero en los heraldos negros también se menciona esta referencia cromática, ¿no? El poema Cóctel amargo, que miren este preciosismo, ¿no? Aliso mi flava melena, vamos, y además nos habla del diván malva. Miren cómo dice 6 de la tarde, pero con el lenguaje de los números. ¿Esto a qué les suena? ¿No les suena a trilce? Atención, atención, ojito, ojito, ¿no? Acá. Pero vamos, o sea, ¿pero qué hace este chico en 1925 cuando... Bueno, Trilce es del 22, pero este muchacho que se supone que su poesía antes del surrealismo no vale nada, ¿no? No merece atención. A ver, ¿qué hace este chico escribiendo de esta manera? ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta? Y claro, vamos a ver qué referencias hay aquí. Por ejemplo, esto de la flava melena es un diálogo directo con la poesía de León de Greiff, un poeta colombiano bastante importante, pero también bastante diferente, ¿no? La presencia de los búhos, por ejemplo, en este poema, nuevamente nos remite
¿no? Por analogía, por ejemplo, al pájaro salvaje que anuncia la noche en los heraldos negros. El búho también es un elemento de la poesía de Rubén Darío, de José María Eguren, ¿no? Entonces, vamos a ver que Moro usa incluso significantes que se acercan a diversas influencias. Luego, tenemos también una referencia cromática al color malva que lo asocia a José Martí, por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez y una vez más a Eguren. Ahí tienen las pruebas, ¿no? No vamos a detenernos en ellas. Entonces, miren, aquí el poema Spleen es otro poema que les he puesto, desgraciadamente no lo podemos leer todo porque es bastante largo, pero el spleen, la idea del spleen, ¿a qué les suena? Spleen de París, spleen e ideal, ahí está. Baudelaire. Y además, miren ustedes, ¿no? Hoy valgo menos que un labriego vagabundo. El labriego vagabundo, valgo menos que, o sea, la miseria, la urgencia económica, el apremio. Y este poema nos habla justamente de este espectáculo de la ciudad moderna, ruidosa, que le comunica un sentimiento de pesimismo, de negativo al sujeto poético, que vagabundea como un excluido, como un paria de la sociedad, un poeta que no logra encontrar un lugar en esta sociedad. ¿No les suena eso a la crítica que hacen los poetas, ¿no? Franceses a la modernidad? Baudelaire, por ejemplo, o Rilke, ¿no? De los cuadernos de Malte. A ver, y nuevamente les pregunto, este chico Moro antes del surrealismo estaba escribiendo estas cosas, ojito, ojito, acá. Entonces, cuando ustedes piensen en Moro, eso de que Moro se volvió un gran poeta recién cuando conoció a Bretón. Sin comentarios. Sigamos. Siguiente etapa. Ahora sí vamos a entrarle al momento en que conoce a Bretón. A ver, si nosotros repasamos la obra de Moro, ¿no? Vamos a encontrar en esta etapa textos como este. Miren, a ver, vamos a mostrarles esto, por ejemplo. Esto pertenece al cuaderno de dibujo Rafael, bueno, el cuaderno de poesía Rafael, y tenemos, por ejemplo, miren la tipografía aquí, ¿no? En la tipografía, miren las mayúsculas, minúsculas. Es una comparación aquí entre César Moro y Tristán Tzara, el fundador de Dada, ¿no? Y luego quiero invitarlos a mirar esto, por ejemplo, esta tipografía, ¿no? Esta tipografía, ya está. Rápidamente, lo que quiero demostrarles con esto es que cuando Moro, esto lo he tomado de los libros que Moro escribe en esta etapa inicial. Apenas conoce el surrealismo, Moro empieza a escribir, ¿no? Se emociona, dice, wow, ¿no? El surrealismo ideológicamente lo cautiva, pero él empieza a escribir. Recuerden que Moro también era artista plástico y recuerden que, como hemos visto, ya antes de viajar a París, era un poeta que tenía muchas influencias. Me he quedado corta cuando he mencionado a León de Grave, a Vallejo, a Eguren. Me he quedado corta porque créanme que hay más. Entonces, ya era como una olla de presión, así a punto de explotar. Conoce a Bretón el surrealismo, ¡pum!, explota. Pero ¿cómo explota a alguien que es tan variado, tan diverso, tan ecléctico? ¿Ustedes creen que va a explotar así bajo los cánones ortodoxos, bien ordenaditos, ¿no?, del surrealismo? Que, por cierto, los estudiosos de Dada y del surrealismo, una de las diferencias que mencionan entre los dos movimientos es el carácter orgánico del surrealismo, ¿no? Más programático que Dada. Dada era un poco más anarquista, por decirlo de alguna manera. Entonces, este espíritu tan efervescente como el de Moro, ¿a qué se sentiría, en qué territorio se sentiría más cómodo? Yo diría que el de Dada, ¿no? Y efectivamente hay un poema, el homenaje a Tristán Tzara, que por muchos años permaneció desconocido y que por un golpe de suerte descubrí en un archivo refundido en París, que lo publicó Julio Isla con su revista Lucerna. Ese poema demuestra la vinculación entre Dada y Moro, que data de estas épocas. Entonces, cuando nosotros miramos todas estas experimentaciones formales, ¿no?, estos ejercicios, miren, de gráficos, ¿no?, la mezcla de forma, palabra, diseño, dibujo, estamos francamente, ¿no?, las experimentaciones rítmicas, estamos francamente mucho más cerca de una estética Dada, de esta eclosión vitalista Dada, que del surrealismo. ¿Okay? Entonces, esta primera etapa
quiero dejar esto subrayado, que es una etapa en la que por lo menos tenemos que plantearnos seriamente la influencia de Dada en Moro. No podemos decir que conoce el surrealismo y ipso facto se vuelve surrealista. Hay que matizar, por lo menos, y les estoy dando la evidencia. Cuando Moro empieza a escribir un poquito más dentro del canon surrealista, ¿no? Un poquito más dentro de la escritura surrealista, a partir de su llegada a México. Quiero mencionar aquí a La Tortuga Ecuestre. ¿Y por qué? Porque es el libro más famoso de Moro. Seguramente, además no los quiero dejar con las ganas de escuchar algo sobre La Tortuga Ecuestre, seguramente dijeron, Moro, vamos a escuchar algo sobre la tortuga. Pues bien, sí, vamos a escuchar algo sobre La Tortuga Ecuestre. Y lo primero que quiero hacer es decepcionarlos un poco. Si ustedes pensaban que La Tortuga Ecuestre es el gran libro de poesía amorosa en el Perú, los voy a desengañar. No. Es un libro que aborda, sí, evidentemente, la temática amorosa, la temática del erotismo, pero en realidad lo que se esconde detrás de esa temática, tomen nota, es una bomba, es algo espectacular y ahora lo vamos a ver. En primer lugar, cuando hablamos de La Tortuga Ecuestre, hablamos de una relación dialógica, ¿no? Hablamos de un sujeto poético que se dirige a un otro, ese otro que es el ser amado. ¿Ustedes alguna vez, cuando han leído La Tortuga Ecuestre, se han preguntado quién es ese otro? Porque a veces lo presenta como un animal marino, lo presenta como un ser que tiene ojos con su mirada podrida de flor, es que lo presenta de muchas maneras. Y es más, casi nunca, yo diría nunca, lo presenta de manera orgánica, unitaria. No, piensen, el olor fino y solitario de tus axilas. Nos habla de sus axilas, vamos, y nos lo menciona a través de una figura retórica que es la estrella en la representación del otro, la sinécdoque. Para quienes no estén familiarizados con esta expresión, la sinécdoque es una figura retórica por la cual se alude al todo por la parte, ¿no? Entonces, cuando mencionamos la mano de alguien, o la mano, se supone que esa mano no está ahí, ¿no? Ahí solita, ¿no? La mano pertenece a alguien. Esa mano, esa parte, evoca a un todo, ¿no? Esa es la dinámica de la sinécdoque, que la podríamos denominar como una dinámica de diseminación, de desintegración. Si hablamos de los ojos, el pelo, la oreja, el meñique, bueno, estamos desintegrando. Entonces, lo que hace Moro, pongan atención en esto, es muy importante, Moro desintegra al ser amado, ¿no? Lo menciona como si lo estuviera desarmando. Al desarmarlo, al armarlo, desarmarlo, ¿acaso no les viene a la mente la imagen de Frankenstein? Pues él crea su propio monstruo, su animal totémico, su ser amado, que es monstruoso, hermoso, vivo, muerto, que es sujeto, que es mundo, que lo es todo y que al final no sabemos qué es, porque es un otro desreferenciado, ¿no? Que no sabemos qué es prácticamente la alteridad encarnada. Entonces, les hago esta precisión porque el tratamiento que le da Moro a este otro discursivo nos permite afirmar sin ningún temor que este dato biográfico, ¿no? De que La Tortuga Ecuestre se escribe para Antonio, ¿no? Que era su amante mexicano, pues aquí ya no tiene mucho sentido, ¿no? Porque este otro podría ser cualquier cosa, ¿no? Podría ser un animal, podría ser un monstruo, ya está, lo que sea. Pero no es Antonio. Bueno, biográficamente tal vez sí se inspiró en la pasión amorosa por Antonio, pero el sujeto textual que configura es un radicalmente otro, ¿no? Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando Moro en este tipo de proyecto estético? Que el amor es un acto de interpretación, es un acto hermenéutico, tal como lo propone el filósofo francés Gilles Deleuze. Deleuze nos decía, a propósito de una lectura que él hace de Proust, precisamente que el acto, que el amor, amar a alguien, es interpretarlo, es apoderarnos de sus signos, ¿no? Es
es eso, y les invito a recordar, quienes han leído En busca del tiempo perdido, aquellas observaciones minuciosas que hace el narrador de esta novela de Odette, por ejemplo, ¿no? Cuando observa neuróticamente hasta el encaje, ¿no?, de la manga, porque la está interpretando, ¿no? Se está apoderando de ella a través de este acto hermenéutico. Hace del objeto de su amor un objeto hermenéutico, un objeto para el desciframiento. Y claro, al hacer esto, ¿qué es lo que nos está proponiendo como temática Moro a propósito del amor? Como gran tema de fondo nos está proponiendo la alteridad, y por eso les menciono este poema. Un camino de tierra en medio de la tierra, lo voy a resumir. En este poema es bastante singular. Lo que ocurre es que el sujeto poético nos dice que está yendo al encuentro del amado, como si fuera una cita, ¿ok? Está yendo presuroso, ¿no? Está cabalgando, está yendo hacia él con desesperación, con frenesí. Sabemos que se van a encontrar en un punto. ¿Dónde lo espera el amado? Lo espera en el mar. Ahí nos hacemos preguntas, ¿no? Pero ese otro está vivo, está muerto, si está en el mar se ha ahogado, se va a morir, es un monstruo marino, ¿qué está pasando? Aquí hay algo raro, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? El poema nos habla de un encuentro, pero el poema se termina y el encuentro no ocurre. O sea, nos anuncia algo que finalmente no ocurre. Dos cosas, ¿no? Una que es muy importante. Nosotros no tenemos que asumir, y este es un dato un poco técnico, pero es importante que se los mencione. Cuando interpretamos un poema, es importante que no asumamos algo que no nos dice el poema. Miren, si el poema nos hubiese dicho, vamos a agregarle ficcionalmente una línea, ¿no? Y de pronto me desperté y todo había sido un sueño. Vamos, es el verso más horroroso de la historia de la literatura peruana, perdón, Moro, pero si el poema nos dijera eso como línea final, asumiríamos ¿qué cosa? Que ese otro, que es medio monstruoso, que no sabemos si está vivo, si está muerto, si es real, si es un delirio o qué, podríamos asumir que efectivamente ese otro del que habla el poema es una creación delirante, onírica del sujeto poético, ¿ok? Pero como el poema no nos dice eso, la determinación ontológica de este sujeto otro, pues no queda clara, ¿no? Entonces aquí lo que Moro nos está planteando es una dinámica de alteridad altamente problemática, ¿no? La relación del sujeto poético con el otro está atravesada por la ambigüedad e incluso por el vacío de la interpretación, por la impotencia del poder predicar sobre el otro. ¿Se dan cuenta, no? El tema de la alteridad es un tema que subyace aquí en este poema y en toda la Tortuga Ecuestre. El amor es solo la anécdota. Lo que viene después, cuando destapamos ese tema, es nada menos que uno de los temas más importantes de la filosofía y de la historia de la humanidad, la relación con el otro. Y otra cosa, el encuentro del que les hablaba. El encuentro finalmente no sabemos si ocurre o no, pero sin embargo es el elemento central del poema, porque el sujeto poético va al encuentro del otro. ¿Qué nos está diciendo Moro con esto? Nos está diciendo que hay una dimensión de lo no dicho, o probablemente que hay algo que escapa del lenguaje, que lo excede y que no puede ser representado. Wittgenstein, el filósofo del Tractatus, cuando le escribe una carta a von Ficker, su editor, le dice, el Tractatus está compuesto por lo que dice, pero también por lo que no dice. Miren, no es por nada, ¿no? No es por esto como decimos en Perú, ¿no? No es por tirarme la pana, pero Moro escribió eso antes que Wittgenstein. Esa dimensión de lo no dicho, de que algo excede el lenguaje, de lo no representado, lo intuía Moro en su poesía, antes que Wittgenstein. He dicho, ya está. Entonces, esa es otra temática enorme de la Tortuga Ecuestre. El cuestionamiento al lenguaje, a su capacidad de representar, a aquello que lo excede, el lenguaje como maquinaria que nos enfrenta a una gran incertidumbre y al vacío incluso de la existencia. Entonces, ya saben, cuando les digan a ustedes que la Tortuga Ecuestre es un poemario que habla sobre el amor y no sé qué,
tómense el tiempo de explicarles a quienes les digan esto que hay mucho más que explorar en la tortuga ecuestre. Y me quedo corta con esto. Bueno, como ya son las 8, voy a lamentablemente pasar aquí a esta parte y a otro poemario más, y con eso acabo. Lo que les quería, bueno, voy a pasar la Lettre d'amour, que tiene, bueno, que es una plaqueta que tiene relación con los dispositivos kafkianos. Bueno, si a alguien le interesa, luego se lo explico en la ronda de preguntas. Pero miren, Moro en referencia con Kafka. Bueno, eso tampoco se lo imaginaban, ¿no? Esa es nueva. Y miren, esto también es completamente raro, ¿no? Los referentes arqueológicos de Moro, lo que llamamos el gesto arqueológico. Aquí tengo que hacer una mención especial, ¿no? Porque cuando estaba desarrollando mi investigación sobre Moro, la verdad es que, bueno, estaba trabajando este libro, Pierre de Soleil, que escribe él en México, y honestamente, si es que lo han leído, es un libro bastante difícil. En esos momentos de soledad investigando, pensé abandonar. Dije, este libro no hay cómo entenderlo. Y tuve la intuición, por el título, ¿no? Pierre de Soleil, de repente La Piedra del Sol, mexicana, por ahí, porque Octavio Paz también escribió un poema, ¿no? De Piedra del Sol, inspirado en la piedra mexicana. En fin, por ahí tuve esa intuición, pero no tenía ni idea de qué leer en torno a la Piedra del Sol. Y así es que, claro, cada vez que tengo una emergencia arqueológica, llamo a mi amigo arqueólogo Pedro Espinosa, que está aquí, y le dije, Pedro, help, ayúdame. Y bueno, y gracias a él llegué al trabajo del profesor Eduardo Matos Moctezuma, que es la autoridad académica en el estudio sobre la Piedra del Sol. Esta piedra mexicana, bueno, y te tengo que decir que este estudio me salvó la vida, porque pude entender por qué no podía acceder al sentido del texto. Y ahora voy a compartir el descubrimiento con ustedes. Miren, la Piedra del Sol, voy a mostrar la imagen otra vez luego, tiene una estructura que es descrita de manera brillante por el profesor Eduardo Matos, una estructura en 4 círculos, ¿okay? 4 dimensiones. Y el poemario de Moro, curiosamente, también tiene 4 partes. Atención. Los bordes de la piedra, ahora voy a volver para que ustedes lo vean, miren, los bordes, la imagen tal vez no es muy buena, pero son 2 serpientes antropomorfas que tienen rostro humano y que se miran una a la otra, ¿no? El profesor Eduardo Matos nos dice que probablemente esta circunferencia hecha de serpientes nos hable del recorrido del Sol en el cielo hasta Poniente, ¿no? Hasta llegar al ocaso. Muy bien, ahora, sorpresa, sorpresa, la primera parte del poemario se llama L'enceinte du couchant. Voy a traducir esto. Enceinte en francés significa borde, círculo. Ajá. Couchant significa, es como el poniente, ¿no? La expresión, el crepúsculo, ¿no? Donde se pone el sol, los franceses lo llaman le coucher de soleil, ¿no? El momento en que el sol cae, coucher, couchant, ¿no? Entonces miren ustedes, l'enceinte du couchant, y el profesor Matos nos dice, en mi interpretación las serpientes representan el recorrido del sol hasta Poniente. Interesante. Segundo círculo de la piedra, ¿no? El que nos interesa, el círculo de los elementos, que está debajo, ¿no? Está debajo de las serpientes. Este círculo de los elementos contiene distintas representaciones. No voy a abundar en esto. Y miren, la parte que corresponde en el poemario alude también a ciertos elementos como el agua, la noche, y de esa manera pareciera también establecerse un paralelismo entre ambos, ¿no? El tercer círculo de la piedra hace una representación de lo que es de los días de la semana en el calendario, los días del mes en el calendario náhuatl, y la tercera parte del libro, curiosamente, se llama Le Temps, que es el tiempo, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿no? Por un lado hay una temática temporal en el círculo de la piedra y en el poemario de Moro también. Y finalmente el rostro central, que es el que está aquí, que es el de Tonatiuh, que si ustedes ponen atención tiene como unos cuadraditos, ¿no? 4 que salen de la cabeza
Estos representan a los otros 4 soles, porque según el mito fundacional nahua, ¿no? Tonatiuh llega, es el 5.º sol, luego de 4 soles que lo preceden. Entonces, este círculo, ¿no? En el fondo, bueno, lo que destaca es un rostro central, pero en realidad hay 4 soles, ¿no? 4 soles que lo rodean, más Tonatiuh serían 5 soles. Y miren cómo se llama esta parte que corresponde del poemario: Le Soleil, plural, los soles. Y el poemario se llama Pierre de Soleil, piedra de los soles. A ver, si entramos ya al tema temático, ¿no? Al tema temático vamos a encontrar que hay mucho paralelismo. Sin embargo, una cosa importante aquí para señalar es que Moro no intenta tematizar la piedra del sol. Ojo, esto es bien importante. Lo que Moro hace es tomar su estructura, es decir, la dispositio, para organizar el material textual. Y a partir de esta nueva disposición, lo que hace es reconfigurar el espacio poético. Un espacio poético que ya no se limita a ser una materia puramente lingüística, sino que encuentra su último sentido en una relación con un elemento que excede la poesía. En ese aspecto, lo que está creando Moro es una idea de espacio poético que configura sus propias leyes, sus propias leyes de funcionamiento. Y esto equivale a lo que mucho tiempo después Michel Foucault denominaría heterotopía, un espacio otro, un espacio que tiene su propia configuración, sus propias leyes de configuración. Esto es, en mi opinión, simplemente audaz, visionario y sorprendente, porque lo que hace Moro no es tematizar la arqueología, sino más bien dialogar con ella estructuralmente. Y detrás de ese diálogo estructural lo que tenemos también es un diálogo de epistemes y se nos pone en cuestión muchas cosas. ¿Qué entendemos por escritura poética? ¿Qué entendemos por poesía? ¿Se dan cuenta? Y esto lo estaba haciendo aquí en México, ¿eh? En México. Entonces, dense cuenta, ¿no? Este tipo de cosas, a ver si las hacían los surrealistas franceses. No es por nada, ¿no? Pero cuando el profesor Ricardo Silva Santisteban dice que Moro no copia el surrealismo, sino que lo redefine, lo refresca, le aporta lo suyo, se refiere a cosas como estas, audacias como estas. Por razones de tiempo, vamos a saltarnos la presencia de Guren en la poesía de Moro, que es una presencia bastante extensa, ¿no? Moro dialoga con Neguren de manera intensa, y voy a terminar con Trafalgar Square, que es el último texto de Moro, que escribe en el año 54. Hasta aquí, Moro, o la voz poética de Moro, era un sujeto que se interrogaba sobre distintas cosas, ¿no? Abordaba la temática amorosa, abordaba el erotismo, abordaba la crisis del lenguaje, el problema de la alteridad, en fin, el gesto arqueológico, muchas cosas. En el año 54, Moro publica Trafalgar Square y es un poemario completamente distinto en el que hace un giro para interrogarse sobre la modernidad. En este poemario, la estrella es la ciudad moderna. Y lo que hace Moro, estoy resumiendo groseramente el poemario, porque este poemario es riquísimo, ¿no? Enorme, es advertirnos, en cierto modo, de los peligros de la modernidad. Ya está. ¿Y por qué Moro haría esto? ¿No? ¿Por qué Moro? Piensen en el contexto en el que Moro publica esto. ¿Qué pasaba en la época de Odría? ¿No? Estamos hablando de ese periodo. ¿Qué pasaba con los llamados poetas de la generación del 50? Era gente decepcionada de las promesas incumplidas, ¿no? Esto nos lo explica bastante bien Miguel Gutiérrez en su trabajo sobre la generación del 50. Entonces, Moro parece hacer eco de todo esto. Piensen además que los años 50 en el Perú, ¿no? En Lima especialmente, es un año en que empieza a cambiar de manera importante la configuración urbana, los movimientos migratorios, ¿no? Entonces, miren, esto le hace pensar a Moro, en mi opinión, en la Londres que él conoció en el año 33 cuando volvía de París a Lima. Londres en esta época era una ciudad bastante bulliciosa y la plaza Trafalgar Square era el centro, ¿no? Era el punto neurálgico de la ciudad, era el centro de la modernidad naciente en Europa. Era un lugar bullicioso, un lugar... Hoy en día la plaza
no es tan bulliciosa, honestamente, ¿no? Si comparamos. Yo me fui al Museo de Londres para ver un poco cómo era la plaza en la época, porque quería ver algún registro de lo que Moro vio en ese tiempo. Y sin duda, lo que él vio fue algo distinto de lo que tenemos ahora. Seguramente vio una Londres estridente que le llamó mucho la atención y que tal vez evocó cuando vio todo este movimiento urbano que ocurría en Lima en los años 50. De esta manera, Moro interroga a través de este poemario, interroga la modernidad, incluyendo en su proyecto estético distintos referentes. Aquí retoma las influencias de Dada, aquí él se va a emparentar con algunas estrategias del futurismo de Marinetti, por ejemplo, el uso de verbos en infinitivo, el sabotaje de la sintaxis, solo por mencionar algunas cosas. Aquí él va a retornar, por ejemplo, a la poesía de Rimbaud. Aquí nos vamos a encontrar con un personaje, ¿no? Un sujeto poético que es como un cazador que se dirige que va tras los pasos de los peatones en la ciudad moderna, que nos recuerda mucho a este personaje del hombre de la multitud de Edgar Allan Poe, ¿no? Este cazador. Hay referencias a la poesía de Eliot, en fin, es un texto muy híbrido, es un texto polifónico donde hay transacciones pronominales, el paso del singular al plural, en fin, este libro tiene también un claro cariz político, ¿no? Contrapone el espacio público al espacio privado, el simbolismo de la casa burguesa como espacio de la soledad, contrapuesta al simbolismo de la plaza. En fin, podría decir demasiadas cosas de este poemario, la verdad, demasiadas. Este poemario nos daría para mucho, para muchísimo. Pero dado que el tiempo es tirano, queridos amigos, ya son las 8:15 casi, ¿no? A esta hora, como diría Martín Adán, la tarde ya habrá caído sobre la ciudad, pero yo todavía me siento la tarde. Tengo que terminar para dar paso a sus preguntas. Termino con una reflexión, ¿no? ¿Por qué la poética de la oscilación? ¿Por qué oscilación? Creo que a estas alturas ya es bastante claro. Porque la escritura de Moro nunca fue estática. Siempre fue variando. La escritura de Moro encarna el movimiento mismo, ¿no? Entonces, podríamos decir mucho sobre el tema de la oscilación, ¿no? Porque, él asume el riesgo de lo inacabado incluso, ¿no? Porque aquello que está en movimiento permanente es algo que no acaba nunca, que no termina nunca, si nos atenemos al concepto de movimiento de la física aristotélica, por ejemplo. Pero, en fin, nos estaremos metiendo a otras cosas mucho más abstractas, pero quiero dejarles con esa idea, ¿no? Eso es lo que me interesa, que esta poesía es una poesía que siempre estuvo en busca de algo. Moro nunca dejó de interrogarse y de interrogar a la escritura. Y el resultado es una obra fabulosa, extraordinaria, intensa, riquísima, que excede el surrealismo y que excede muchas otras cosas más. Y que merece largamente ser explorada con la seriedad que un gran poeta como él merece. Bueno, les agradezco por su atención y si tuvieran algún comentario o alguna pregunta, encantada de escucharlos. Buenas noches, muchas gracias por la exposición brillante. Saludos con todos. Bueno, mi pregunta, no sé si sea, tengo una pregunta creo que pertinente y la otra necesitando. La pertinente toda sería cuál es esa relación con la cinematografía que usted puede observar en esta poética de la tortura ecuestre, porque usted hace la observación en la última entrada de este PT dice como plano cinematográfico, o sea, esa relación poesía con plano cinematográfico me interesaría observar cómo puede usted leer cine y literatura, por un lado, y la otra cuestión es si César Moro participó en alguna revista poética en el Perú. Tengo el dato de que sí, me parece haber habido algún momento que sí. El uso de la palabra con el fale. El uso de la palabra. Y en ese sentido, ¿cuál es la crítica que hacía César Moro al indigenismo? Claro. Ya.
ok. Bueno, el tema de los planos cinematográficos tiene que ver con Trafalgar Square, ¿ok? ¿Y por qué? Porque en este poemario, algo que no he mencionado, es que lo que ocurre es que Moro utiliza la forma dialogal, que normalmente pertenece a la narrativa o al género teatral, ¿no? A la dramaturgia. Entonces, ¿pero qué pasa? Estos diálogos son diálogos desarticulados, diálogos descosidos, ¿no? Como señala Gaëlle Jourdan, que es una estudiosa de Moro, al referirse a este libro, dice que el libro presenta una estética de lo desarticulado, ¿no? Y se refiere a los diálogos. No voy a repetir de memoria un verso porque están en francés, pero voy a inventar un ejemplo. Por ejemplo, si yo te digo, buenos días, y tú me dices, hace 20 grados allá afuera. Bueno, o sea, me estás respondiendo. Técnicamente estamos teniendo un diálogo, pero es un diálogo de sordos, más o menos como el teatro del absurdo, si te lo piensas un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que los enunciados sean puros eventos lingüísticos, porque el objetivo de la emisión del lenguaje no es verdaderamente comunicar. De tal manera que estos meros enunciados lingüísticos se suceden los unos a los otros casi como imágenes, ¿no? Como planos cinematográficos en el sentido plástico del término, ¿no? Porque no hay verdaderamente una función comunicativa que los anime. ¿Te das cuenta? Entonces, es por eso que hago esta observación, que no solo es mía, ¿no? Que también es de Gaëlle Jourdan, que es una estudiosa francesa de Moro. Respecto de la colaboración de Moro en las revistas, bueno, ya te mencionaba el uso de la palabra. Esto, si te interesan las prosas de Moro, yo te recomendaría que leas Los anteojos de azufre. Y justamente ahí en Los anteojos de azufre es donde vas a encontrar un texto que Moro, en el que Moro menciona el indigenismo, ¿no? Es justamente para quienes han estudiado el indigenismo, seguramente es bastante familiar esta crítica ácida que le hace Moro al indigenismo. Pero bueno, él se refería a cierto uso, digamos, cosmético de la imagen del indígena, decía él, ¿no? De manera ornamental. Decía, ¿no? ¿De qué sirve que tú vayas y te pares, por ejemplo, al lado de una persona de los Andes, te tomes la fotito, algo así, es más o menos, ¿no? Y no por eso te conviertes en un luchador social, algo así. Decía, el indigenismo no puede servirse de esta imagen solamente decorativa, de manera decorativa, ¿no? Lo que importa es interesarnos en la verdadera problemática de fondo. A eso apuntaba Moro, ¿no? Entonces, ese lado plástico, utilitario, que ciertamente, ¿no? Se puede ver en el indigenismo, no en todos los indigenistas, por supuesto, ¿no? No en todos, pero sí que hubo cierta vertiente de este tipo. Esa es la que cuestionaba Moro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Primero quisiera felicitarla por su clarísima exposición sobre nuestro programa. Gracias. Y bueno, quisiera hacer un breve comentario y una pregunta. En relación con Sara, claro, ¿no? Sabemos que es el nombre más conocido cuando se habla de la edad, pero luego Sara también tiene una participación en el grupo surrealista, ¿no? Entonces quizá ahí habría que, digamos, sopesar, ¿no? Si es que Moro, digamos, esos puntos de contacto con Sara serían puntos de contacto de su etapa realista o de, digamos, ese segundo periodo donde está más vinculado al surrealismo, digamos. No, en todo caso, claro, es un tema muy rico ahí para explorar, ¿no? Y en cuanto a mi pregunta, va enfocada al francés poético de Moro, ¿no? Porque en el caso latinoamericano hay muchos autores y en el caso peruano hay algunos, ¿no? Como Nicanor de la Roca, como Víctor García Calderón, ¿no? Que escribieron en castellano, que escribieron en francés. Y entonces mi pregunta es si usted ha encontrado peculiaridades, ¿no? En la sintaxis, en la lengua poética francesa de Moro, ¿no? En relación con los poetas del surrealismo, ¿no? Sobre todo y los demás. Gracias.
Ok, bueno, respecto del tema de la influencia de Dada, en realidad la amistad que tiene Moro con Tristan Tzara es esto, un dato biográfico que no determina ya la lectura estética que se hace de la obra, ¿no? Lo que determina el parentesco con Dada es en realidad la obra misma. Entonces, por eso yo les mostraba los poemas de esta época. Bueno, habría que tal vez trabajarlos con más profundidad, no tenemos espacio aquí para ello, pero en verdad en este periodo hay muchos rasgos estéticos, muchos, que acercan a Moro más a la estética Dada que a la estética surrealista, francamente, ¿no? Entonces, ese es el punto que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por supuesto, ya que al final Tzara, bueno, igual, él siguió su propio camino como poeta igual, ¿no? Pero Moro se inspiró mucho en la estética de Tzara. Incluso Tzara tiene en sus manifiestos Dada un texto que se llama la receta para escribir un poema, así, ¿no? Donde dice, corte usted un papel, en fin. Y Moro tiene un texto que dialoga exactamente, casi miméticamente con el texto de Tzara. Moro también hizo lo mismo. Él también creó su recetita imitando a Tzara. Y ahí no podemos decir que era un Tzara surrealista. No, era el Dada Tzara. Ahí está. Entonces, ahí también hay otra evidencia de esta vecindad, ¿no? No he tenido tiempo de detenerme en esto. Ahora, la otra cuestión era el francés de Moro. A ver, aquí vamos a el título. Amour à mort, ¿no? Este es bueno, no me he ocupado de este poemario, pero quiero que piensen en el título. Amour en francés es amor, ¿no? Pero ahora escuchen amor. Mire, cuando ustedes han escuchado hablar un francés en español, ¿no? No pueden pronunciar bien la R, ¿no? Entonces ellos no dirían amor, dirían amor, así dirían. Entonces miren, amour, esta es francés, clarísimo, y luego dice amor, ya está. Gaëlle Jourdan, una estudiosa francesa de la obra de Moro, nos dice que aquí Moro está haciendo un juego especular en el que está ocultando el español, ¿no? Dice amor en francés y luego amor, ¿no? Esto con acento francés. Este tipo de juegos en los que él infiltra el español los podemos encontrar por todos lados, casi en su poesía, ¿no? Los pasos de una lengua a otra o incluso hispanismos que se infiltran también en la poesía de Moro. Si ustedes miran la edición de archivos que ha sacado la obra completa de Moro, ahí hay algunas notas de pie de página donde los editores hacen notar algunos términos que se infiltran del español, por ejemplo. Pero más allá de estos préstamos, lo que es interesante señalar es que cuando un francés lee a Moro en su propia lengua, vamos, está perdido, porque Moro tenía un lenguaje bastante original, ¿no? Que hace dura la lectura, incluso para un francófono, ¿no? Entonces ya se imaginan, para uno que no es francófono, que apenas está balbuceando el francés y que quiere leer a Moro, pues es desquiciante, ¿no? Pero bueno, el tema del lenguaje es un tema interesantísimo, ciertamente, en Moro, ¿no? Les mencionaba el trabajo de Marcos Aimar, que vale la pena leerse, porque es un tema central y es el estudioso que más seriamente ha trabajado el caso de Moro, ¿no? De su bilingüismo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, primero también agradecer la charla, Rosa, y felicitarla también por tu trabajo, en verdad. Me he quedado como muy inspirada también de todo lo que has contado. Gracias. Y tenía dos preguntas. Bueno, también saber si tus trabajos, tus estudios sobre Moro también están online o algo como para poder leerlo también como más al respecto. Y luego también preguntarte sobre si Moro tuvo un rol político aquí en Perú y también en Europa. O sea, la verdad es que no sé mucho más allá de eso. Y otra pregunta también, y lo que mencionabas también sobre el tema de la bisexualidad. Moro en algún momento escribió algo sobre eso, o sea, más allá de a nivel político, o sea,
si en algún momento dejó registro de algo o se evidenció en su poética cómo eso también lo atravesaba. Porque, o sea, como hecho social también o sea, también se sabe mucho de las limitaciones que tuvo Moro por ser homosexual. Entonces no sé si eso se refleja en alguna parte de su obra. Ok, a ver, vamos a ver. Primero, sobre si he publicado mis trabajos, la tesis doctoral, mi tesis es consultable en la biblioteca de la Universidad París III. Si vas al catálogo de la biblioteca, pones mi nombre, César Moro, y ahí sale la tesis. Lo que no estoy segura, porque yo firmé un contrato de publicidad, no estoy segura de las condiciones de acceso. De repente te piden alguna cosa o algo, pero normalmente la puedes encontrar, ¿no?, la tesis en la biblioteca de la Universidad París III. Eso por un lado. Bueno, he publicado algunas cosillas sobre Moro en la revista Lucerna con Julio Isla también. Y bueno, para el próximo año de repente sacamos algo sobre la tortuga ecuestre, ¿no? Estamos cocinando por ahí un proyecto para sacar algo sobre Moro. Bueno, eso por un lado. Luego, respecto del tema político, me decías, ¿no?, si él había tenido algún tipo de actividad política. Sí la tuvo. Él participó en la elaboración era como una especie de pasquín, como un periódico que se llamaba Cadre, que era el Comité de Amigos de la República Española, porque claro, Moro era un republicano y apoyaba, ¿no?, esta causa. Y justamente por haber sacado esta publicación es que tuvo problemas con la policía, ¿no?, y luego se tuvo que ir huyendo a México. Entonces sí, claro que Moro tenía un interés por la política, y de hecho incluso hay un texto en Los Anteojos de Azufre en el que él menciona una de las tesis sobre Feuerbach de Marx. Así es que sí, si se ponen a mirar con detalle Los Anteojos de Azufre, van a ver que Moro tenía sus referentes políticos también, ¿no? Entonces eso en torno a la actividad de Moro. Sobre la homosexualidad, a ver, Moro, era un hombre que vivía con libertad, ¿no?, mucha libertad. Un texto que me parece a mí interesante porque explícitamente habla del tema de la sexualidad humana en general, no defendiendo su sexualidad, sino en general, es la crítica que le hace a André Breton cuando publica Breton su libro Arcano 17. También está en Los Anteojos de Azufre. ¿Y por qué? Porque los surrealistas, Breton en este libro presenta el estereotipo del amor heterosexual, la idea de la mujer, etcétera, ¿no?, esto como ideal del amor surrealista. Entonces Moro le dice, a ver, un momento, hombre-mujer no es lo único que hay. Así, tal cual, ¿no? Entonces, y ahí es donde él toma distancia del Papa, del surrealismo, precisamente por su dogmatismo, ¿no?, en este tema. Y Moro en el texto le dice, ¿no?, hoy en día no podemos seguir diciendo que esto es todo lo que hay, ¿no? Entonces ahí él no hace una defensa propia, sino hace una reflexión sobre la temática en general, ¿no? Entonces ese texto te podría interesar. Bueno, ante todo, felicitaciones, muy buena ponencia. Te quería preguntar, como para profundizar un poco más en estas cuestiones que tienen que ver con la piedra del sol. Aparte de la escritura que tomó Moro de la piedra, ¿qué otros elementos podrían haber sido tomados de esta escultura? No sé, me ocurre, por ejemplo, explorar la posibilidad de la musicalidad de las palabras, porque me acordaba que hay algunos comentarios, por ejemplo, cuando se habla de Vallejo, que la poesía de Vallejo, algunas poemas de Vallejo suenan como piedra. En cambio, cuando tú escuchas a Neruda, algunos poemas de él suenan como agua, ¿no? Entonces, como explorar, digamos, otros paralelos, aparte de la estructura, entre la piedra y como material, por ejemplo, y el pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué otros paralelos se puede establecer entre ambas? Ya, por ejemplo, hay otro paralelismo entre la piedra y el poemario, Pierre de Soleil,
Por ejemplo, si nosotros vemos que cada círculo de la piedra del sol, ¿no?, contiene distintas temáticas. Por ejemplo, el centro, el rostro central, tiene que ver con una cosmogonía, con un mito cosmogónico, ¿no? Luego el círculo que contiene los elementos del calendario en agua, más bien tiene pues justamente un pensamiento sobre la temporalidad, ¿no?, que ya estamos transitando a otra dimensión. En fin, está también la dimensión cosmológica, digamos, ¿no?, las serpientes, en fin, el ciclo solar. Entonces, al final podríamos nosotros decir que la piedra del sol es una especie de enciclopedia, ¿no?, como una especie de enciclopedia que contiene muchos saberes. Y el poemario de Moro se plantea también como una especie de enciclopedia, porque cada parte del libro contiene distintos elementos. Y justamente esa es la dificultad del libro, porque cuando uno lo intenta leer de manera canónica, uno abre el poemario, empieza a leer y uno encuentra referencias a Rimbaud, a Baudelaire, a Julio César, ¿no?, a Walter Scott, Electra, algunas imágenes, metáforas, ¿no?, que podrían ser claras alusiones al horizonte andino. Entonces uno ya empieza ahí a decir, ¿pero qué es esto?, ¿no? Porque tendría que haber una lógica que articule eso. Pero en realidad la lógica que la articula en el fondo no es la red de significantes que quisiéramos encontrar, porque en realidad red precisamente no hay. Lo que hay en el fondo es un compendio de elementos que cobra sentido gracias a la estructura que le da el poemario, ¿no?, a la dispositio. En otras palabras, lo que Moro nos está mostrando no es una retórica del elocutio, una retórica de la imagen, sino de la estructura, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, yo creo que también hay un aspecto plástico, ¿no?, el aspecto plástico, arquitectural o escultórico, por decirlo de alguna manera, que podría también asemejarlo al objeto, ¿no?, a la piedra, porque le da una predominancia al armatoste más que a los elementos en sí mismos, ¿no? Temáticamente igual también hay algunos reenvíos, ¿no?, por ejemplo en el círculo de la temporalidad, ¿no?, en la parte que habla del tiempo y correspondiente a la piedra, lo mismo, las temáticas son paralelas. O, por ejemplo, Eduardo Matos Moctezuma nos explica que el rostro central, que representa a Tonatiuh, el quinto sol, que está rodeado de los 4 soles que lo preceden, el conjunto, los 5 soles, los arqueólogos mexicanos lo llaman el hollín. Y hollín significa movimiento. ¿Qué pasa en el lado del libro, ¿no?, la parte que corresponde? La temática central es justamente el movimiento. Y encontramos imágenes como la agitación marina, por ejemplo, ¿no?, la tempestad. Entonces, a nivel incluso temático, hay algunas vecindades, ¿no?, a nivel plástico, a nivel temático, a nivel estructural, ¿no? Y claro, yo creo que tal vez el diálogo más audaz tiene que ver, como les mencionaba, a nivel de la configuración del espacio poético, porque el espacio poético se configura como un espacio que no se limita a lo textual, sino que trasciende, ¿no?, como la piedra del sol misma, porque es una piedra que trasciende, ¿no? Hay una idea de la trascendencia también. Otra cosa, que en el poemario, en Pierre de Soleil, la idea del sacrificio, de la muerte, están muy presentes, y de la angustia. Y recordemos que la piedra del sol, según los arqueólogos mexicanos, pudo haber sido usada como una piedra de sacrificio también, ¿no? Entonces, en realidad sí, hay muchos paralelismos que se pueden mencionar, pero claro, yo aquí he tratado de hacer un resumen esencial, ¿no? Pero en realidad esta relación arqueología y poesía, en el caso de Moro, es simplemente fascinante, ¿no? Es muy, muy interesante. ¿Una otra pregunta o última sola? Buenas noches. Con respecto a la relación esa relación de influencia de Une con César Moro, ¿no? Porque digamos es una relación en base a semántica, sintaxis, que lo que tiene que ver, ¿no? Creo que tengo entendido que inclusive César Moro prefería a Une que a Vallejo, ¿no? Por ese juego lúdico, digámoslo así, ¿no? Lo veía más íntimo a Vallejo, tengo entendido, no sé, corríjame usted. ¿Y por qué, no? ¿Por qué esa predilección hacia Une? A ver,
Lo que está documentado biográficamente, porque el propio Moro le dedica un texto a Eguren, ¿no? Es que para Moro, Eguren, como lo describe, ¿no? Es el poeta por excelencia, ¿no? En el sentido de completamente desarraigado de lo terreno, básicamente, eso es lo que dice Moro. O sea, es decir, un ser totalmente volcado a la poesía, porque para Moro la poesía era vivida, ¿no? como una cuestión relativa a la existencia misma, ¿no? Era una actividad vital. Entonces, en ese sentido es que Moro se siente atraído por la figura de Eguren, que además también compartía con Moro el interés por la plástica, ¿no? Eguren también era un artista polivalente. Entonces, a ver, Moro además lo frecuentaba Eguren en sus años de juventud. Eguren recibía a estos jóvenes artistas, entre ellos estaba Moro. De hecho, incluso hay una pequeña foto, una miniatura que le hizo Eguren a Moro. No sé si sabían, ¿no? O sea, lo fotografió, una cosa chiquitita. Creo que está en Variedades, en un número de Variedades lo descubrí. Bueno, en fin, ya no recuerdo. Bueno, esta vecindad, Eguro-Moro, ¿no? Eguren-Moro. A ver, ¿en qué se sustenta? El libro donde se da esta influencia mayor es en Amor a Muerte, ¿no? Amour à mort. Y se da de una manera bastante lúdica en realidad, porque en este libro la presencia de Eguren no es una presencia explícita, ojo, ¿no? No es que ustedes van a encontrar fácilmente, ¿no?, envíos a Eguren, como sí ocurre, como sí son detectables fácilmente los reenvíos, por ejemplo, a Baudelaire o a Rimbaud o a otros poetas. En el caso de Eguren, fíjense que no. Los rasgos que él toma de Eguren están diseminados en el libro como una especie de, como las migajitas de Hansel y Gretel, ¿no?, que las va dejando ahí por el camino. Es casi imperceptible y cuesta mucho realmente rastrear. Entre otras razones, porque una de las cosas que toma de Eguren es, por ejemplo, la creación de la atmósfera, ¿no? Estas atmósferas evanescentes. Otra cosa, ¿no? También toma de Eguren la creación de toda una imaginería, por ejemplo, la reina coronada, ¿no?, como la reina de la noche de Eguren. Y, en fin, toma una serie de elementos que nos hacen pensar en Eguren, pero inmediatamente Moro pasa a otra cosa, ¿no? Entonces, es como si nos fuera dejando pistas, ¿no?, cosas así salpicadas para construir. Esa es la presencia de Eguren en el libro de Moro. No es una imitación, ojo, porque como decía Hervé Lecoq, que es un estudioso francés de la poesía de esta etapa, él decía que probablemente quienes hayan asimilado mejor la poesía de Eguren, ¿no?, hayan sido los vanguardistas, los poetas de vanguardia. Y claro, Moro, que era también un poeta de vanguardia, y siendo él un poeta tan creativo, no podía haber imitado a Eguren, francamente no, lo tenía que haber reformulado. Y lo que hace en Amor a Muerte es justamente presentarnos una visión personal de la poesía de Eguren que se puede rastrear con mucho esfuerzo, pero que está allí. Es básicamente, yo diría, ¿no?, como un fantasma que recorre el libro Eguren, ¿no?, un gran fantasma. De verdad que exige, hermenéuticamente, este desciframiento exige muchísimo, ¿no? Y aquí, bueno, pongo ahí algunas referencias, ¿no?, de significantes que en la poesía de Moro, en este libro, nos van a ir reenviando a la poesía de Eguren, ¿no? Entonces, la verdad es que no fue nada simple rastrear Eguren aquí en el poemario, pero finalmente, bueno, ahí tenemos evidencia, una parte nada más, de la evidencia de esta vecindad. Otra cosa que caracteriza también Amor a Muerte, y que también tiene algo que ver con la poesía de Eguren, es la dimensión mágica. A ver, hay un libro, el formulario de alta magia de Piop, que Breton consultaba, porque lo cita incluso en la introducción de un libro suyo, no recuerdo cuál. Este libro menciona los arcanos del tarot. Seguramente este texto era conocido por otros surrealistas del momento, tal vez Moro. Y es curioso porque los arcanos del tarot, todos los arcanos del tarot, están mencionados en Amor a Muerte, donde uno de los tópicos es el destino. Pero claro, no es el destino oracular, sino este destino, ¿no?, del tarot, que es un juego,
¿no? Cartas que podemos sortear, voltear y así hasta el infinito, ¿no? Una idea distinta de destino que nos acerca hacia lo mágico y hacia lo lúdico, ¿no? Que son dos dimensiones que también hallamos en la poesía de Guren. Ojo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Esto del tarot, ustedes seguro que tampoco se lo podían haber imaginado, que un poemario de Moro recoja todos los arcanos del tarot. En verdad, se los prometo, o sea, lo tengo confirmado. Todos los arcanos del tarot están mencionados, pero diseminadamente, como si Moro construyera su propio tarot personal en este libro. Este libro, Amor a Muerte, es muy interesante, bastante críptico, raro. Hay que entrarle con mucha paciencia, ¿no? Con ojo fino realmente, porque tiene demasiadas pistas sueltas. Es un poco difícil reconstruir, rearmar, pero una vez que ya le encuentran el hilo, ¿no? Se dan cuenta de que hay muchas redes de sentido, no una, sino varios niveles de sentido en este libro, ¿no? Que es altamente recomendable, ¿no? ¿Algún último comentario o pregunta? Bien, creo que en ese caso damos las gracias a Rosa por acompañarnos el día de hoy y compartir parte de su investigación en torno a la poética de Moro y la relación que hace con algunos de los escritores peruanos, y quisiéramos despedirla con un fuerte aplauso. Gracias.